Vamos a analizar el tema de la línea elástica y la flecha. Aquí tenemos una estructura cualquiera, en este caso una barra simplemente apoyada, con una carga uniformemente repartida en la parte superior, y cuando se aplica, la viga se deforma de esta manera, provocando en cada una de las secciones transversales un descenso, salvo en aquellas dos secciones extremas que están vinculadas a los apoyos. Aquí tenemos el sistema de ejes coordenados y ortogonales. Se va a denominar flecha a ese descenso, a ese desplazamiento transversal al eje longitudinal de la barra, que es provocado por la acción de una carga cortante que genera flexión. Entonces, la flecha va a ser siempre el desplazamiento. Habitualmente, como las cargas son gravitatorias, va a ser un descenso. Mientras que la línea elástica tiene una correlación directa con la deformada que adopta la viga una vez que ha sido aplicado el estado de cargas. Entonces, estos dos conceptos están íntimamente relacionados. La línea elástica se corresponde a la deformación y la flecha al desplazamiento transversal que sufre la sección. La idea es siempre conocer el valor de esta flecha en distintas estructuras, porque así, si bien la estructura puede resistir perfectamente al estado de cargas planteado, quizás la flecha sea lo suficientemente grande para ser notada por el ojo humano. Por eso lo que se desea es que, por una cuestión más psicológica que de resistencia, la flecha esté acotada en determinados valores que hagan que la persona no pueda percibir que la estructura se ha deformado. Las flechas máximas que se admiten habitualmente están en este orden: en la longitud sobre 500 o en la longitud sobre 600. Estamos hablando de la longitud de la barra, obviamente. Cuando tenemos que el denominador es mayor, la flecha admisible es menor. Esa flecha menor es para las estructuras de mayor calidad, como por ejemplo viviendas particulares, edificios de oficinas, edificios públicos, bibliotecas, escuelas. Mientras que L sobre 500 se podrá adoptar para estructuras de menor calidad, como podrían ser galpones, tinglados, naves industriales. Por lo tanto, estos valores lo que permiten es que un observador a cierta distancia no pueda notar esta deformación y este descenso, para que así, observando a la estructura, la pueda ver como si ésta no hubiera sufrido deformación, cuando en realidad siempre sucede. Vamos a analizar qué es lo que ocurre en una pequeña porción de esta viga. Vamos a tomar un diferencial de z de largo y allí analizaremos cómo se está deformando la estructura. Observemos este dibujo que está aquí debajo. Estamos representando un sector de nuestra viga delimitado por dos secciones transversales. Esta sería la sección central y esta una sección contigua hacia la derecha, distanciada un diferencial de z que lo hemos considerado del tipo unitario. Por acción de la carga Q, habíamos visto que las secciones tienen que ir rotando. La sección central de nuestra viga permanece justo vertical y es la única que no sufre una rotación, mientras que cualquier otra sección de nuestra viga simplemente apoyada iba a rotar. En nuestro caso, la que está a nuestra derecha ha rotado este ángulo. El ángulo de rotación respecto de la posición original vertical lo vamos a llamar θ. Y si hay un ángulo entre dos secciones, será diferencial de θ. Aquí, como se trata justo de la sección central, diferencial de θ y θ son equivalentes. La distancia que hay entre este punto, que será el centro de giro o de rotación de la sección, y el eje neutro, lo vamos a denominar el radio. Mientras que con la deformación que ha sufrido nuestra sección, podemos ver que hay un sector comprimido y un sector traccionado. El sector comprimido se acorta, el traccionado se alarga. En este sector que está aquí debajo, que está traccionado, pero podríamos hacer un análisis similar en el comprimido, a una distancia cualquiera y hay un alargamiento epsilon z. Arriba tendríamos un acortamiento epsilon z. Toda deformación específica es el cociente entre una diferencia de longitud y una longitud primitiva. En nuestro caso, la diferencia de longitud sería esta y la longitud primitiva sería esta otra. Pero a su vez, por ley de Hooke, las deformaciones específicas son el cociente entre las tensiones normales, sigma, y el
módulo de elasticidad longitudinal. Pero las tensiones normales para esta situación en particular, que es flexión, dependen de esta fórmula, el cociente entre el momento flector y el momento de inercia multiplicado por la distancia a la fibra más alejada. Analicemos un poquito esto desde el punto de vista gráfico. Aquí tenemos un triángulo del tipo rectángulo con un cateto equivalente a ρ y el otro cateto de valor unitario. Mientras que aquí tenemos otro pequeño triángulo rectángulo de cateto I y cateto epsilon z. Este triángulo rayado y este triángulo sombreado son semejantes, con lo cual podemos establecer esta relación que vemos aquí de semejanza de triángulos. Nuestro siguiente paso va a ser reemplazar epsilon z por sus equivalencias que tenemos aquí a la derecha. Aquí teníamos la fórmula de la semejanza de triángulos. 1 sobre ρ era igual a epsilon z sobre i. Hay que tener en cuenta que epsilon z, si el diferencial de z es igual a 1, era igual a delta diferencial de z para cualquiera de las fibras. Es decir, el alargamiento o acortamiento que sufre cualquiera de las fibras, como la longitud del tramo analizado es unitaria, es idéntica a la deformación específica que está sufriendo cada una de esas fibras. Si reemplazamos a epsilon por sigma sobre el módulo de elasticidad longitudinal y al valor de la tensión sigma por mx sobre jx por i, podemos llegar a cancelar i en el numerador y en el denominador y tenemos esta expresión de aquí debajo, que para un determinado material y una determinada sección, si elegimos el momento que está actuando en alguna parte de la estructura, podemos calcular el radio de giro de la sección en cuestión. Analicemos un poco este dibujo que es algo más complejo. Desde aquí hasta aquí tendríamos la longitud total de la barra y esta línea horizontal representaría al eje de la barra cuando está descargada. Esta línea que está aquí abajo representaría al eje de la barra una vez aplicada la carga Q y ha tomado la deformación correspondiente. Esta sería la sección central, que es la única que no ha rotado una vez aplicada la carga. Todas las demás han rotado. Las que están más alejadas de la sección central, un ángulo mayor que las que están más cerca. Aquí he tomado dos secciones cualesquiera consecutivas. Esta sección, que está a un ángulo θ de nuestra sección central, y esta que está a un ángulo diferencial de θ de la anterior. Ese ángulo diferencial de θ es muy pequeño. Aquí tenemos el centro de rotación y obviamente la medida que une este centro con este punto, este centro con este punto, este centro con este punto, es el radio de giro que hemos visto denominado ρ. Otro detalle que no es menor es que si acá tenemos un ángulo de barrido de θ, ese mismo ángulo se puede evidenciar entre esta línea y esta tangente que vemos aquí a este punto. ¿Por qué? Observen, si esta y esta son perpendiculares entre sí, y este es un radio y esta es una tangente que son perpendiculares entre sí, lo que volvemos a tener es que aquí está presente el ángulo θ. La distancia desde este punto hasta aquí es una distancia I, sería el descenso o flecha que ha sufrido nuestra estructura. Mientras que desde aquí y hasta este punto que está aquí, es decir, a la altura de este, tenemos un diferencial de I. ¿Qué querría decir esto? Que entre dos secciones consecutivas hay una variación en el descenso que sufre. Esta sufre un descenso I y esta sufre un descenso I más diferencial de I. La distancia entre el apoyo y la sección cualesquiera es la distancia z. Y la distancia que separa dos secciones cualesquiera es diferencial de z, que habíamos visto que era unitario. Otro elemento que aparece aquí es este diferencial de S, que no es ni más ni menos que un diferencial de arco. Y es el arco que une este punto con este punto, este pequeño arco de curvatura. Ahora pasemos a un análisis pormenorizado de este pequeño sector que está ahí debajo. Aquí hemos ampliado el sector del diferencial de arco. Recapitulemos. Aquí teníamos una sección cualesquiera y esta era una sección consecutiva, distanciada, un diferencial de z que era unitario.
el arco de la deformada era este, que era diferencial de z. El ángulo que formaban esas dos secciones cualesquiera era diferencial de θ. Y el ángulo que formaba esta sección con la que no había rotado era θ, que a su vez es el mismo ángulo θ que podemos evidenciar entre aquí y la tangente aquí debajo. Lo otro que conocemos es que la definición de arco es el producto del ángulo por el radio, con lo cual a este arco lo podemos calcular como el producto entre este ángulo y este radio que llegaba hasta el centro de giro que está por fuera de la pizarra hacia arriba. Despejando de esta expresión, llegamos a esta que está acá. Diferencial de θ sobre diferencial de S es igual a 1 sobre ρ. Analicemos lo siguiente. Aquí arriba tengo la expresión que habíamos obtenido de la relación de este arco con este ángulo y este radio. Si por aquí estuviera la sección central, es decir, la que no ha rotado, y hasta esta sección se ha formado un ángulo θ, si ese ángulo θ es muy pequeño, como en la realidad ocurre, ya que las rotaciones en la flexión son muy pequeñas, no son rotaciones de ángulos muy grandes, tendríamos que este ángulo θ también es muy pequeño. Una propiedad de los ángulos muy pequeños, es decir, de los que tienden a cero, es que el ángulo, el seno del ángulo y la tangente del ángulo son prácticamente idénticos. Eso siempre y cuando este ángulo esté medido en la unidad radianes, no en grados hexagesimales, en radianes. Entonces, en radianes, un ángulo infinitésimo es igual al seno del mismo y es igual a la tangente del mismo. Y la tangente la podemos expresar como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, con lo cual tendríamos diferencial de I sobre diferencial de Z. Por otro lado, tenemos que si el ángulo θ es muy pequeño, diferencial de θ será más pequeño aún, porque es la amplitud que separa a dos secciones consecutivas. Si ese ángulo es muy pequeño, este arco también es muy pequeño, y por ende, este arco se va pareciendo cada vez más a este segmento que está aquí. Con lo cual, lo que tenemos es que el arco lo podemos reemplazar por diferencial de z. Y al ángulo lo vamos a reemplazar por diferencial de i sobre diferencial de z. Y veremos qué es lo que queda. Aquí he llevado adelante los reemplazos. Teníamos que 1 sobre ρ era diferencial de θ sobre diferencial de s. Si el ángulo era muy pequeño, θ la podíamos reemplazar por la tangente, que es esta expresión, diferencial de i sobre diferencial de z, y el diferencial de s era prácticamente igual al diferencial de z, ya que en la práctica coincidían si θ era muy pequeño, obviamente. Aquí tenemos que nos queda la derivada segunda de i respecto de z dos veces. Como 1 sobre ρ era esta expresión, reemplazando tenemos la que podemos ver aquí debajo en el recuadro. Hay que hacer una salvedad con este signo menos, que lo agregamos para que al calcular las flechas nos queden positivas. Esta ecuación que vemos aquí en el recuadro es la ecuación general de la elástica y es el punto de partida para el cálculo de flechas de cualquier estructura. Como puede verse, deberemos despejar el diferencial de i y tendremos una integral doble integrando dos veces respecto de z, siendo obviamente z la posición de la sección que nosotros elijamos respecto a un punto fijo que será nuestro origen de nuestro sistema de ejes de referencia, normalmente uno de los apoyos. El siguiente paso será analizar un caso donde tengamos la oportunidad de integrar esta expresión y hallar la flecha máxima de una estructura en particular.